Hola amigos, Bolivia ha sido el país que más ha promovido, ha auspiciado los desarrollos interoceánicos o bioceánicos, obviamente que pasen por su territorio. Y ya sabemos nosotros que desde Brasil se puede llegar al Océano Pacífico bien directamente por Perú, o se puede llegar a Chile a través de Bolivia o de Argentina. Claro, estas son distancias que la más corta de ellas está por los 3.500 kilómetros, que para efectos comerciales pues no tiene ningún sentido hacer estos largos viajes. La alternativa a esta vialidad es hacer una red ferroviaria que en parte existe y que se puede aprovechar para minimizar los costos. Aquí les voy a hablar de varias redes ferroviarias que no necesariamente están operativas, pero que existen como tal. Para comenzar, quisiera decirles que Bolivia tiene dos redes ferroviarias. Una de ellas, llamada la Red Oriental, comienza en la frontera de Bolivia con Argentina, llega hasta Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más importante de Bolivia, y de Santa Cruz de la Sierra gira en dirección este hasta llegar a la frontera con Brasil. Es decir, hasta llegar a Corumbá, que es la ciudad brasileña fronteriza con Bolivia, y a partir de Corumbá existe una línea férrea que va a pasar por Campo Grande, etcétera, 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 y va a llegar hasta San Pablo. Repito, esta es la red oriental, pero Bolivia tiene otra red que es muy importante, que es la red occidental, que también nace en la frontera con Argentina, pasa por Uyuni, pasa por Oruro y llega a La Paz hasta Huaqui. Esta vía se llama andina, pero básicamente construida sobre la meseta del Collao a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esa meseta del Collao inclusive llega hasta Puno, en Perú. De Oruro a Cochabamba también hay un ramal, y desde La Paz se puede ir igualmente hasta Arica, que por cierto, hace muy poco tiempo, otra vez está operativo ese tren. Si ustedes entonces observan la información que les estoy pasando, solamente hay un trecho que Bolivia tiene que terminar para poder unir mediante una vía férrea desde San Pablo hasta Arica. ¿Cuál es el trecho que falta? Pues sencillamente el que va de Santa Cruz a Cochabamba, que sería este trecho que tendrían que construir, que por cierto, por aquí hay un pueblo llamado Bulo Bulo, y de Santa Cruz a Bulo Bulo ya está construido, pero ya hace un tiempo y esta parte pues le falta por construir. En total la diferencia entre Santa Cruz y Cochabamba son 500 kilómetros, de los cuales ya más o menos se han hecho unos 200 y habrá que esperar cuando se hacen los otros 300. Cuando se termine esta parte de Bulo Bulo a Cochabamba, pues ya será factible ir desde San Pablo vía tren, llegar hasta La Paz y de La Paz llegar hasta Arica. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pinta entonces Perú en todo esto? Vamos a ver. Perú también tiene su red ferroviaria, es la mitad de lo que es en Bolivia. Bolivia tiene más o menos 3.700 kilómetros y Perú tiene 1.900. Pero regresando al tema principal, hay un tren que sale de Aguascalientes, pasa por Cusco, llega a Juliaca, hay un ramal a Puno, pero de Juliaca sigue para Arequipa y de Arequipa llega a Matarani. Ese tren está funcionando. Eso es lo que tiene Perú, esto es lo que tiene Bolivia, pero aquí hay un aspecto importante que nosotros debemos analizar para ver cómo se puede obtener beneficios de esta situación. Ustedes saben que Arequipa es una ciudad más o menos de 1.100.000 habitantes. Uno tiene que promover las provincias en el Perú para que estas también sean dinámicas y no solamente haya desarrollo, digamos, en la ciudad principal, sino en todo el Perú. Entonces, lo que hay que buscar es crear una especie de eje entre Arequipa y La Paz, porque La Paz tiene más o menos como Arequipa 1.100.000, pero el Alto también tiene otro 1.100.000, o sea, entre el Alto y La Paz suman 2 millones y pico de personas. Aquí en el sur, Perú tiene más o menos 2,5 millones de población citadina, mientras que Bolivia en esta parte también tiene 2,5 millones. Entonces le decía que lo importante sería crear un eje desde La Paz hasta Arequipa y obviamente todo lo que circunda a esta zona. Es decir, crear un eje para que se pueda toda esta zona integrar en cierta forma. Y aquí hay un aspecto muy importante. Aquí tenemos la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz es la más dinámica de toda esta zona. Santa Cruz tiene 2 millones de habitantes, quizá un poquito más. Santa Cruz también mira hacia el oriente. Pero si quiere sacar mercancías hacia occidente, es decir, hacia el Pacífico con destino a China, probablemente se pueda integrar a esta zona de desarrollo que estoy planteando. Esto será posible cuando se termine esta parte del ferrocarril. Pero a su vez, Perú tiene que construir un ferrocarril. Uno que vaya desde la frontera, que está aquí, que sería Desaguadero, y que llegue hasta Puno. Y una vez que se tiene esta vía férrea, es posible llegar desde Matarani, Arequipa, Juliaca, Puno y llegar a Desaguadero. ¿Y por qué Desaguadero? Bueno, ustedes saben cuál es la situación económica que está viviendo Bolivia, que es bastante
bastante inestable. Políticamente también es inestable. Pero Perú no vamos muy lejos. Perú políticamente es inestable. La diferencia es que económicamente es un país muchísimo más estable, con una moneda muchísimo más sólida. Entonces, la idea es aquí donde está Desaguadero, crear un puerto seco. ¿Qué se obtiene con el puerto seco? Si los bolivianos envían su mercancía por puertos peruanos, se suben al tren en Matarani, llegan hasta Desaguadero y ahí tienen la mercancía, bien para dejarlas en Bolivia o bien cargarlas en Bolivia para mandarlas al exterior. Los conductores bolivianos no tienen que estar saliendo a otros países, ni a Chile ni a Perú, porque además muchas veces no han sido tratados en forma correcta. Entonces ahí tienen todo a la mano y eso va a incentivar, ese puerto seco va a incentivar esa zona. Ese es por un lado. La otra idea que se puede desarrollar aquí, al lado de ese puerto seco, es hacer un CETICO. Es decir, un CETICO que sería una zona franca industrial y comercial. Porque, repito, dada la inestabilidad que ha tenido Bolivia, desde el punto de vista económico, pues habrá muchos empresarios que le gustaría invertir en esa CETICO para esa producción, poder enviarla a su país y que mejor que esté en un punto fronterizo. Estoy hablando industrial, también puede ser comercial. Allí pueden llegar repuestos, ahí pueden llegar carros usados, ahí puede llegar de todo. Desde este punto, y lo único que tienen que hacer es la aduana y ya está en su país. Esto va a promocionar el desarrollo de esta zona, que ya le estoy diciendo no solamente en la parte peruana, sino en la parte boliviana. ¿Y cuántos kilómetros son los que hay que construir en ferrocarril? Pues 150 kilómetros, que no es gran cosa. Por un lado no es gran cosa y por otro lado ya les dije que ese es un plano, un plano a 3.800, un altiplano. Esa es la meseta del Collao. Aquí no hay grandes subidas y grandes bajadas que haya que superar porque sencillamente todo es plano. Y sería muy fácil construir estos 150 kilómetros que irían desde Puno a Desaguadero. Como pueden ver, aquí tenemos un proyecto de desarrollo para el sector sur. Independientemente de si es bioceánico o no es bioceánico, será hasta una próxima oportunidad.